el periodista Alejandro Alfi, en Twitter empezó a contar casos de mujeres, testimonios anónimos, para proteger la identidad de estas mujeres que habían hablado con él, de abusos de Pedro Brieger, un periodista muy conocido en el mundillo de los medios, sobre todo, periodistas internacionales, con lugares de mucho poder en los medios, y quiero recalcar esto, con mucho poder, y llevarlo a tu vida cotidiana en alguna empresa o en lo público y en lo privado. Y empezaron a reproducirse denuncias, primero anónimas, que iba contando Alfi en su investigación, y de golpe se destapó una olla que llegó a 19 denuncias en total. Ayer el colectivo de periodistas lo presentó en el Senado. Las denuncias son obscenas por donde lo mires. Hay un abuso de poder total que tenía Brieger y que ahora por suerte se destapó. Alejandro está en comunicación con nosotros. Ale, buen día, Ramón Indart saluda. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Te hago una pequeña corrección. Dale. A lo que mencionabas. Sí. Yo lo publiqué un domingo, domingo. un sábado, bueno, un día de diferencia nada más, 10 días, pero lo otro que sí me pareció importante porque vos decías que yo había difundido casos anónimos, y lo cierto es que yo difundí 5 casos, pero uno puse el nombre, Es verdad, el primero. el de Cecilia Guardati, Sí. y los otros, en algunos puse anónimo, como por ejemplo la secretaria de la Universidad de Belgrano, pero en otros casos podía acercarme a quién se trataba porque yo había acordado con esa mujer ponerlo en esos términos. Por ejemplo, ponía, no sé, la columnista de género del programa que él tenía, Radio 10, en el año 2019. Entiendo. Yo ya sabía de quién se trataba, pero Claro. Eso es lo que yo había acordado con mi fuente publicada. Bien. O una otra mujer que había ido a entrevistarlo a la M750 en tal año, y bueno, ahí estaba en un portal, bueno, ahí era más difícil saber quién se trataba. Entonces, ¿esto por qué te lo menciono? Porque no es que a mí se me ocurrió un día contar casos de acoso sexual de Brieger que yo conocía, Sí. sino que Cecilia Guardati, que es la única mujer que yo menciono por su nombre ese domingo en Twitter, ella me había contactado en octubre del año pasado para que yo difunda los casos de acoso sexual de Pedro Brieger. Ah, mirá. Y entonces yo ahí empecé una investigación periodística que duró más de 7 meses, que no pude publicar, digamos, en medio tradicional, porque no había denuncia judicial. Sí. Y yo tomé la decisión de publicar esa investigación periodística directamente en Twitter. Te hago un paréntesis en esto, Alejandro, porque me parece muy importante de cara a lo que viene para que las mujeres se animen a denunciar. A vos te dijeron en Clarín, entonces, no porque no publiques, no por cubrir a Brieger, sino que te dijeron no hay denuncia judicial. Exacto. Pero hay un montón de investigaciones que se hacen. Me decían, pero no hay denuncia judicial. Aparte de Brieger, yo lo contacté, porque en esto te quiero decir, por eso, no es que a mí se me ocurrió opinar sobre acoso de las mujeres en Twitter. Yo hice una investigación periodística, relevé 5 casos, lo consulté también a Brieger. Sí. Él dijo que si publicaba me iba a iniciar un juicio a mí, a Clarín, a las fuentes que estaban acusándolo. Entonces, bueno, me imagino que habrán pensado que era un riesgo publicar eso, porque claro, eran mujeres que lo acusaban, pero que a la vez no se presentaban en la justicia a hacer la denuncia. Claro. Entonces, ahora, para mí, yo consideraba que sí había que publicarlo, y por eso tomé esa decisión, a un riesgo de que Brieger me hiciera un juicio a mí, como eso él estaba había pensando. dicho. Y sí. Cosa que no pasó, ¿no? Supongo que supongo que entendió que ante esta ola de denuncias me parece que ya está. Bueno, esperemos que no cumpla con lo que él anunció, digamos, en marzo pasado, porque esa consulta, es lo que digo, es una investigación de muchos meses. Yo esa consulta a él sobre los 5 casos se la hice en marzo pasado. ¿Y sabías que había tantos más? No, No. No, y te voy a decir algo, eso es que me costó mucho conseguir esos 5 casos. Y había muchas mujeres que aparte no querían hablar.
Sí. Y por el paso del tiempo, por el dolor, por lo que había ocurrido, era como algo muy difícil de investigar. Recuerdo que cuando Cecilia me propuso que juntemos más casos, porque Sí. el de ella sola no se iba a poder publicar, porque, como te decía antes, al no haber una denuncia judicial, si es una sola mujer la que decía que la había acosado Brigger, y era su testimonio contra el de él, y bueno, era Y como sí. un poco flojo Sí. para publicar como una investigación periodística, Sí. digamos, ¿no? Claro. Entonces ella misma se le ocurrió y dijo, consigamos más testimonios. Y la verdad que el segundo caso que conseguí, tardamos como más de 2 meses en conseguirlo. Claro. Después yo conseguí otro que era el de la Universidad de Belgrano, porque a mí me habían comentado que a él lo habían echado hace 30 años de la Universidad de Belgrano por acosar a una secretaria. Entonces, bueno, pude reconstruir eso hablando con quienes eran las autoridades de la carrera de periodismo y de la Facultad de Derecho en esa época. Claro, pero ahí Hace 30 fíjate, años en la Universidad de Belgrano. fíjate la falta de protocolos, porque la universidad lo echas a sabiendas de esto, o sea, es como el abusador que, viste, me suena a tanto caso de cura de la iglesia que es, sabemos lo que pasa, bueno, mandalo a otra provincia, pero ¿va a seguir Me haciéndolo? pidieron la renuncia, Ah. y la verdad que en ese momento a la secretaria como que también le alcanzó con eso. Y sí. Yo hablé con la secretaria también. Mm. Y ella me decía, bueno, yo con que lo hayan echado estaba hecha. Dice, no, tampoco se me ocurrió hacer la denuncia. Me decía, yo tuve miedo también, porque una vez que lo echaron dije, uy, a ver si todavía me hace algún daño. Entonces Sí. cambiaba el recorrido para ir a la facultad. Ahora, ¿te das cuenta que ahora yo entro al portal de Clarín y están están las notas, ¿no? Están todos los casos, sí, Y- yo lo publiqué y claro. en Clarín ayer. Pero bueno, pero sigue siendo lo mismo, no hay una denuncia judicial. Pero me parece que esto de periodistas argentinas le dio otra entidad. Ok. Pues es que al haber ella recopilado ya 19 casos y hacer una presentación en el Senado de la Nación con las mujeres que fueron acosadas, que lo denuncian, y bueno, ya ahí tiene otra entidad, ya ahí es un hecho público. Tal cual. Sí. Entonces, pues de hecho por eso a mí me mandaron ayer a cubrirlo, Mm. por Clarín. Y Claro. escribí la nota con los casos, ¿viste? Pero en ese sentido me parece que es importante esto que pasó. Pues fíjate que cuando yo publico eso hace 10 días en Twitter, enseguida salen otras mujeres en Twitter a Automáticamente. decir que ellas también habían sido acosadas Mm. y dan su testimonio. A mí el que más me impresionó de esos casos fue el de Marcela Perelman, Mm. Mariana Perelman, Sí. que es la directora de investigación del CEL. Una mujer de un prestigio tremendo, que sale a decir, a mí me pasó lo mismo y cuenta su caso. Alejandro. Y dos de las chicas que yo había mencionado como anónimas en mi investigación, salen también ahí mismo por Twitter a decir, yo soy uno de los casos, y dan su testimonio. Se rompe la público barrera. ahí. Para mí, más que nada, fue re emocionante, porque Y sí. jamás hubiera esperado una Sí. reacción así. Y bueno, ahí las chicas se empezaron a organizar, que tenían que hacer algo, encontraron contención en esta organización, en Periodistas Argentinas, y bueno, eso derivó en el informe que presentaron ayer con 19 testimonios. Mm. Sí. ok. Alejandro, ¿cómo estás? Eugenia Musso te saluda. Ah, ¿qué tal, Eugenio? ¿Cómo andas? Bien, bien. Me imagino que vas a continuar con la cobertura de estos casos y de tu investigación. Mi pregunta es cómo se sigue en términos de cómo se aplica la perspectiva de género acá, ¿no? Porque no es un caso en el que puedas continuar con la cobertura, obviamente, desde el inicio, ¿no? Pero ahora que tomó más visibilidad y que hay nombres involucrados, hay detalles que ya se dieron a conocer públicamente, ¿cómo se sigue o cómo se tratan este tipo de temas también como para que del otro lado se entienda un poco la labor que hacemos los periodistas y cómo se aplica esta perspectiva, ¿no? Mira, yo primero tengo que reconocer algo, y es que no tengo ni idea de los temas de género. Y para mí eso es un problema, porque yo vengo del periodismo, o sea, mi especialidad es
escribir sobre periodismo, medios y la agenda ampliada de libertad de expresión. Escribo también de política, de economía, pero de género nunca había escrito. Había escrito una vez algo y me llegó una denuncia judicial por un periodista que yo mencioné que había acosado a una mujer en Telam. Y lo publiqué en Clarín también. Y ahí me vino una denuncia judicial. Y dijiste, bueno, pará. ¿Eh? Y dijiste, bueno, acá pará porque, claro, no es tan... No, yo lo mencioné como parte de una problemática que había en Telam, pero le puse un párrafo con ese tema. Ahora, la verdad que yo, por ejemplo, cuando empecé esta investigación no sabía cuál era la diferencia entre acoso sexual y abuso sexual. Y entonces yo reconozco ahí una limitación mía, que no es mi especialidad. Sí. Alejandro, gracias por el tiempo y felicitaciones, en serio. La decisión de publicarlo en Twitter, todos los periodistas cuando empezamos a leerlo, la verdad que yo cuando lo empecé a leer dije, hay que tener agallas para arrancarlo, ni hablar, obviamente estoy hablando de las mujeres que lo denuncian, pero tirar la primera piedra, y cuando no lo vi en Clarín dije, se la está jugando él, y cuando no tenés la espalda de un medio, muchos callan, así que espectacular lo que hiciste. Bueno, yo les agradezco y, bueno, como me preguntaba recién, mi idea es seguir con la investigación. Es decir, yo lo publiqué ahí, después seguí publicando cuando lo desplazaron de Radio 10, de C5N, de la red. Ahora están viendo la Facultad de Ciencias Sociales para aplicar el protocolo de género. Y bueno, es como cualquier investigación periodística, que uno no la puede soltar. Total. Desde que la arrancaste, se mantiene, y más allá de, obviamente, de que la temática es muy fuerte, los casos de acoso sexual, y que es algo que a todos nos emociona y nos implica personalmente, pero yo ahí trato de tomar cierta distancia para poder continuar con la investigación periodística. Totalmente. Gracias, Alejandro. Bueno, gracias. Un abrazo grande, por favor. También. Gracias. Era Alejandro Alfi, licenciado en Ciencias de la Comunicación, periodista. Arrancó esta investigación. Ayer se conocieron 19 casos y seguramente hay muchos más por contar. Informate bien. Pasala bien. Quédate en Splendid.